Hola amigos, bienvenidos a La Mente Oscura. Hoy os voy a narrar un crimen muy rocambolesco, la verdad. Os pongo en situación. Imaginaros una isla paradisíaca, un chico joven, musculado, guapo, deportista y exitoso. Bueno, todo esto de exitoso aparentemente. Y un crimen que cruzó fronteras y sacudió a la opinión pública. Una investigación que mantuvo en vilo a mucha gente. Es un crimen que ocurrió en Tailandia. ¿Realmente qué pasó allí? En este relato analizaremos lo que pasó, las claves de este caso y las preguntas que todavía pues siguen sin respuesta. Os cuento. El chico este se llamaba y se llama Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo. Nació en Madrid el 11 de junio de 1994. Es el primer hijo que tuvieron la pareja de Rodolfo Sancho con Silvia Bronchalo. Esta parejita de 18 y 19 años se conocieron en unas clases de interpretación. Bueno, pues se gustaron, empezaron a convivir y tuvieron a este niño, a Daniel Sancho. Estuvieron juntos durante 10 años hasta que se separaron amistosamente. Entonces el niño pasó a vivir con la abuela materna. Y más a más, esta pareja, o sea, su padre, Rodolfo Sancho, rehizo su vida y tuvo y tiene otra pareja que es Xenia Tostado, con la cual tiene una niña que se llama Jimena. El padre, Rodolfo Sancho, cuando pasó esto tenía 48 años. Y bueno, no sé si os sonará este nombre, pero bueno, es hijo del famosísimo Sancho Gracia, que bueno, se le conoce porque era un actor muy famoso y sobre todo porque hizo una serie de muchísimo éxito, que realmente es por el que se le conoce, que la serie era Curro Jiménez. Era muy chula y la hizo por allí, por los años 70. Bien, pues Daniel Sancho se crió, como digo, con sus abuelos maternos, sus abuelas sobre todo. Y bueno, pues esta familia era muy unida, muy acomodada. Así que este niño creció muy bien, eh, haciendo lo que le daba la gana, nunca lo reñían y le daban dinero para todo. Y luego, pues cuando se fue haciendo más grandecito, se apuntó al gimnasio. Y bueno, pues como era muy majo, ¿no? Era muy guapetón, pues, y con el gimnasio se hizo muy musculado, pues se hizo bastante exitoso. Y vamos, que este chico lo tenía todo. Que por cierto, que también eran broncas, ¿eh? Le gustaban mucho las peleas y todo lo resolvía a puñetazos. Porque ha tenido una serie de conflictos que todo eso, que todavía tiene, porque ya no se ha celebrado, tenía un juicio pendiente precisamente por eso, por, por liarse a puñetazos. Bueno, pues en realidad no tenía un oficio como tal, porque estudió empresariales, no la acabó. Y todo lo que le gustaba lo emprendía, pero no la acababa. Pero eso sí, como le gustaba la cocina, desde siempre, pues se apuntó a un máster que daban en la empresa de Cordon Bleu para sacarse el título de chef. O sea, era chef, pero con un curso que solamente había hecho. Y bueno, pues con esto del chef, lo que hizo fue que se asoció en un tiempo parcial a una empresa de catering
llamada La Bohème, que unos dicen que se asoció y el dueño de La Bohème dice que era relaciones públicas. No se sabe. Y bueno, y también se asoció a, a una hamburguesería que también, también hacía lo mismo, ¿no? Todo era por lo mismo. No se sabía si era por, por asocio o por lo mismo, o por relaciones públicas. Bueno, también era muy aficionado a las redes y se hizo creador de contenido. Así es que se creó un canal de YouTube para hacer sus recetas de cocina. El canal de YouTube se llamaba Puro Disfrute. Allí hacía cocina y bueno, pues comentaba todo lo que eran los viajes, todo lo que hacía. Y bueno, y luego, claro, tenía sus redes, tenía su Instagram, ¿no? Tenía pues, todo esto. Daniel tenía una novia que se llamaba Laura y llevaban 5 años. Esta novia era hija de un hombre que era muy funcionario. Le decían el amante Ortega del motor, o sea que con eso os lo digo todo. Y tenían pensamientos de casarse. Lo digo porque esto es muy importante. Pues uno de estos días, uno de tantos, mirando en sus redes y mirando en Instagram, pues, las cosas que él subía y todo eso, ¿no? Y los seguidores, todo, pues vio una solicitud de amistad de un tal Edwin Arrieta. Era un señor mediano de 44 años y vio que en su perfil, pues que era médico de cirugía plástica. Este señor mmm, nació en Colombia, en Santa Cruz de Lorica, de Bogotá, el 13 de marzo de 1979. Pues como digo, a Daniel le llamó la atención que era médico y que tenía, digo yo, que también le llamó la atención de que tenía dinero, porque era mucho mayor que él. Pero bueno, empezaron una amistad a través de las redes y, y esta amistad pues continuó durante un año. Primero en las redes, por lo típico, luego por teléfono y luego pues quedaron en verse. Entonces este hombre vino aquí a España y se vieron en una discoteca de Madrid que era el Club Star, allí en Madrid. Todo esto fue en el 2022. Pues a partir de ahí, pues se reunían mucho, viajaban muchísimo, lejos del acoso mediático de todo, iban mucho a Ibiza, Formentera, y bueno, pues prácticamente viajaban por todos los países, ¿no? Pero todo esto iba como, viajaban como amigos, pero la realidad era más que amigos. Como si dijéramos, bueno, parece ser, que se hizo como este señor, como un sugar baby. Le daba dinero, bastante dinero, y lo mantenía muy bien. Y bueno, pues se hizo pues, una relación un poco más íntima. No me atrevo a decir nada, pero es muy íntima. Pero eso sí, lo que es la intimidad, lo que digo, iba en secreto. Pero claro, aquí hay un problema, porque Edwin realmente se enamoró de él y quería hacerla oficial. Y pues eso, cada vez que venía, pues tenían sus peleas porque él quería que fuera su novio aquí en España, quería abrir clínicas con él, cosas de trabajo y darlo a una relación abierta, ¿no? De que todo el mundo lo supiera sin ningún problema. Pero claro, hay que contar que este chico tenía una novia que, como digo, llevaban 5 años y no era plan de que esto saliera en la luz. Primero, porque él no quería y segundo, pues, pues por el qué dirán, por el escandalazo que se liaría.
Total, que esto a Daniel se le complicaba cada vez más, porque luego Edwin terminó amenazándolo de que si no se hacían pareja, pues iba pues a revelar, ¿no? Las fotos que tenían juntos, los contenidos, los vídeos, y a esto a Daniel Sancho le daba terror. Así es que supuestamente, siempre supuestamente, hizo un plan. Invitó a Edwin a viajar, como hacía muchos viajes, ¿no? A Tailandia, porque resulta que allí en una isla en Koh Phangan hacían una fiesta muy bonita, que era la fiesta de la luna llena. Y bueno, pues querían estar 3 días juntos, pues lejos, lejos, y en plan, pues, bueno, pongámosle romántico entre comillas. Todo esto siempre está entrecomillado, porque realmente tampoco se sabía. Bueno, pues nada, entonces lo que hizo Edwin, pues fue desde allí, desde Colombia, que estaba, pues online, reservó un hotel. Y en este hotel pagó 700 euros por 4 días. Entonces, pues, que lo pagó él. Ahora os digo cómo se llamaba el hotel. Pues, bueno, pues quedaron allí y el 30 de julio Daniel Sancho llegó a Tailandia, a Bangkok exactamente, al aeropuerto de Suvarnabhumi. Y allí pasa la primera noche en un hotel de lujo que se llama Marriott. Como llegó de noche, pues pasa allí la noche. Al día siguiente, el 31 de julio, va desde allí, desde Bangkok, a Koh Samui, y de allí, de la isla, de Koh Samui, que era un conglomerado de islas, va a... Eso fue en un avión también. Pero luego allí en Koh Samui coge un ferry y se va directamente a la isla de Koh Phangan, que es donde habían quedado, pues para esta fiesta que digo yo de la luna llena, de la luna llena, que se hacía en una playa paradisíaca que se llamaba Adrien. Bueno, pues nada más llegar, lo primero que hace este chico es dirigirse a una tienda de motos. La tienda se llamaba Ampang y ahí pues alquiló una moto por 10 días. Entonces, nada, alquiló, pagó y dejó el pasaporte como garantía. Bueno, pues de ahí va al hotel donde Edwin había hecho la reserva, que el hotel es el Pavilion Resort de Koh Phangan. Hizo el check-in y durmió allí. Pues ya nos ponemos en el 1 de agosto, que es a la mañana siguiente. Pues este chico coge la moto y iba a reservar un bungalow en la otra parte de la isla. Digo un bungalow porque en realidad es un hotel que es el Bougainvillas, pero en vez de habitaciones lo que tiene son bungalows súper bonitos justo al lado de la playa. Después fue a un supermercado, el Big Ben, de allí de Koh Phangan, y compró una serie de cosas, bueno, bastante raras entre comillas: cuchillos, guantes, bolsas, estropajos, film de plástico y productos de limpieza. Pero bueno, y fruta. Pero bueno, lo compró, lo pagó y de allí se fue a una ferretería, el Home Mart, que ahí compró una sierra y una tabla de cortar. Os digo que todo esto se sabe porque esta isla está llenita de cámaras de seguridad. O sea, todo está registrado. Por eso se sabe todo lo que hizo, que eso es importantísimo. Pues nada, una vez que compró todo esto, fue a su bungalow y lo dejó allí, en el Bougainville. Salió y lo que hizo fue que volvió al Parvimán y allí durmió. Bueno, pues el 2 de agosto
o sea, al día siguiente, fue a recoger a Edwin al muelle, más o menos sobre las 3 de la tarde. Se fueron a comer y de ahí se fueron al hotel Bugasvilla, al bungalow, que no se sabe por qué lo llevó allí, no se ha explicado, pero bueno, allí fueron los dos. Y allí estuvieron durante 4 horas, que todavía no se sabe lo que pasó dentro, pero la cuestión es que estuvieron allí. Y a eso de las más o menos las 8 de la tarde, Daniel Sancho sale solo y lleva una bolsa de deporte. Os digo que todo esto se sabe por las cámaras de seguridad que hay en toda la isla, cosa que Daniel Sancho no sabía, pero estaba llena. Bueno, pues nada, se va a la playa y allí intenta alquilar un kayak, pero claro, la dueña le dice que no porque era de noche y ya no nos alquilaba esto. Entonces él insistió tanto que al final la compró. Le dijo que le daba 1.000 euros y bueno, pues la dueña, viendo el dinero, pues le dijo que sí. A las 8:25 se ve a Daniel, el Sancho, se ve por una cámara de seguridad de un restaurante con bolsas y adentrándose en el mar por el kayak. Hizo un total de 4 viajes. Entre una cosa y la otra, a las 11:30 se hicieron las 11:30. A esta hora vuelve a salir con más bolsas y esta vez con la moto. Y supuestamente iba dejando pues, estas bolsas por los contenedores. Y todo esto a él le llevó hasta las 2 de la mañana, cosa que se recogió y ya no salió hasta las 7 de la mañana del día siguiente, que bajó a la playa, vuelve a coger el kayak, tardó, como quien dice, media hora y se volvió a desayunar. Aprovechó para subir fotos que había hecho en este viaje por el kayak, las subió a Instagram. Estuvo desayunando y Daniel Sancho llevaba una bolsa, como un macuto, ¿no? Que con tantas cosas y con subidas, con todo esto, total, que a él se lo olvidó y quedó allí, en la cafetería donde estaba desayunando. En la bolsa luego se abrió y llevaba un cuchillo y una gasa ensangrentada. Pues, o sea, ya os digo, todo un poco rocambolesco. Y llega el día 3 de agosto. Esto es paralelo, mientras el Sancho hacía sus cosas, el día 3 de agosto, los trabajadores de un vertedero que está a 20 kilómetros de allí, del Bugasvilla, donde estaba Daniel Sancho, pues una trabajadora vio unas bolsas que le pareció sospechosas y las abrió. Y ahí se encontró partes de un cuerpo. Claro, llamaron a la policía, siguieron buscando y encontraron más bolsas con más restos. Y entre todos los restos que encontraron ropa interior, una cadena con un crucifijo, una camiseta. Y bueno, pues todo esto quedó para la investigación y la policía se dio cuenta de que todos estos restos iban dentro de una bolsa que era de un supermercado local. Así es que allí fueron. Entonces los empleados les dijeron que 2 días antes un chico rubio, muy atractivo, bueno, pues que había comprado una serie de cosas que, bueno, que en un principio le llamó la atención, pero bueno, él decía que era todo para hacer un curso de cocina y bueno, pues ya está. Entonces miraron las cámaras y efectivamente vieron al chico, como compraron todo, y entonces ya a este muchacho pues ya le pusieron cara. También cuando salió se le grabó en la moto y pues más o menos ya sabían qué persona era. Lo que pasa que no sabían quién era, pero cara tenía. Entonces la policía tiene un chat de grupo y mirando entre todos los compañeros, pues dijeron que a ver si alguno conocía la moto, de dónde podía ser. Y uno de ellos dijo que le sonaba de que esa moto podría ser de la tienda de Ampang. Allí fueron y efectivamente era de allí. Entonces ya pues ya vieron quién era, pero claro, seguimos sin saber en realidad dónde estaba, porque como esa noche precisamente era la noche de la luna llena y había miles de turistas,
Pues claro, era muy difícil. En el otro lado de la isla, mientras todo esto sucedía en el vertedero, en el otro lado de la isla, pues Daniel Sancho seguía haciendo su vida. Bajó a la playa y allí conoció a dos chicas que eran extranjeras. Entonces quedaron para la noche para cenar con ellas. Cuando llegó, este chico estaba algo borracho. Les dijo que había ido a la playa para ver un boxeo, el Muay Thai, que él practicaba, pero que no pudo hacerlo porque se había cortado. Y bueno, y que luego ya durmió poco porque se entretuvo con sus redes sociales. A la mañana de ese mismo día, en Colombia, la hermana de Edwin, que se llamaba Darlene, intentaba hablar con su hermano, con el Edwin, ¿no? Pero no había manera de que le cogiera el teléfono, entonces se preocupó, porque no contestaba con él, cuando era un hombre que se comunicaban como quien dice a diario. Así es que se metió en el Instagram del hermano y mirando a ver si veía algo. Y bueno, mira, se fijó mucho en sus amigos españoles y así encontró a Daniel. Qué casualidad, estaba allí en Copangán porque había subido varias fotos de allí de la isla. Contactó con él vía WhatsApp y le preguntó por Edwin. Entonces le dijo que había estado con él en la playa, pero que luego se había ido y ya no supo más. Darlene llamó al hotel y le dijeron que Edwin no había muerto. Volvió a escribir a Daniel y le dijo que por favor que fuera a la comisaría a denunciar la desaparición de su hermano. Entonces Sancho le dijo que sí, que iría, que bueno, que se ducharía y que iría a la comisaría. Bueno, pues esa misma noche, la noche de la luna llena, las cámaras grabaron, como siempre, a las 12:15 a Daniel Sancho con una bolsa, yendo a por el kayak. Y bueno, se adentró en el mar, estuvo 28 minutos, salió y se fue al bungalow, se duchó, se cambió y se fue a la comisaría a poner la denuncia. Todo esto era ya la madrugada entrada del 5 de agosto. Al poco de entrar y empezar a poner la denuncia, pues claro, la policía ya se percató que era el joven que llevaban tantas horas buscando. Así es que lo interrogaron, se fijaron en los cortes que tenía y empezaron a presionarle. Bueno, él decía que no sabía nada, que no sabía nada. Entonces, claro, la policía le mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad, incluso una que iba en la moto con Edwin, y claro, pues él se vio acorralado y no tuvo más remedio que declarar. Dijo que se habían peleado porque él quería violarlo. Y el otro, y lo amenazaba, y el otro en defensa le pegó un puñetazo, pues con tan mala suerte que al caer se dio con el pico del lavabo y todo parece ser que se desmayó. Entonces Daniel Sancho, asustado, lo que hizo fue trocear el cuerpo e intentar deshacerse de él. Bueno, pues nada, fueron al bungalow y Daniel Sancho recreó todo lo que según él le había pasado. A todo esto se lo comunicaron a los padres de Sancho y también a la familia de Edwin. Pero bueno, imaginaros el shock tan fuerte. Bueno, pues el padre de Sancho, que era, de Daniel Sancho, que era Rodolfo Sancho, contrató un equipo de abogados de García Montes y se fueron a Tailandia. Entonces, el fallo de esto es que iban muy soberbios, como si ellos lo supieran todo y como si no supieran que tiene sus leyes. España tiene unas leyes y Tailandia tiene otras, pero este equipo iba con las leyes de España y no admitían, como quien dice, las leyes de Tailandia, y eso a Daniel Sancho le perjudicó muchísimo. Cuando llegaron, pues claro, cambiaron la versión de lo que había pasado y dijeron que era en defensa propia y lo que digo, no hacían caso a los abogados tailandeses. Así les fue. Daniel, mientras se iba a celebrar el juicio, estaba en la prisión de Koh Samui.
Allí estuvo esperando hasta que llegó el juicio, que fue el 9 de abril del 2024, en el Tribunal Provincial de Cosamón. Este juicio tuvo sesiones de martes a viernes y no dejaron entrar a nadie, ni grabar nada. Bueno, no entraron ni sus abogados, porque la defensa se hizo con un abogado de oficio tailandés al cual ellos le iban indicando todo lo que tenía que decir. El 25 de abril declaró Sancho, dijo que fue en defensa propia y sin premeditación. El juicio acabó el 1 de mayo. El 29 de mayo del 2024 se leyó la sentencia. Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua, que no fue a pena de muerte porque él reconoció el crimen, entonces por eso se escapó. Lo condenaron por asesinato premeditado y bueno, por obstrucción ahora os digo en total porque lo condenaron, ¿no? Por eso, como digo, por asesinato premeditado, ocultación de cadáver y destrucción de documentos. Y más a una indemnización a la familia de 4 millones de bahts tailandeses, que esto equivale a 119 euros, más o menos. El 1 de abril del 2025 se presentó el recurso de la defensa y pedía la repetición del juicio, que bueno, ya al día de hoy están a la espera. Después de esta condena, pues Daniel Sancho se fue trasladado de Koh Samui a la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, que está muy hacinada y es severísima. Y allí sigue, como digo, a la espera del recurso. Este chico no ha pagado nada y así está la cosa, esperando a ver qué se resuelve. Entonces, yo creo que esto fue, es mi opinión, por dos motivos. Uno económico y otro por el que dirán. Uno porque el económico es porque le había dado mucho dinero y se lo había gastado. Y el otro era, pues eso, por el que dirán, porque a él por nada del mundo quería que se supiera que había tenido una relación amorosa con otro hombre. Y como os digo, más a más teniendo a la novia. Entonces se vio muy presionado y creo yo, y entonces hizo lo que hizo. Pues bueno, amigos, como digo, es un crimen un poco raro, muy enrevesado, pero así pasó y así os lo cuento lo más realista posible. Como digo, os doy las gracias a todos por escucharme, dar like y suscribirse, que es gratuito. Así es que muchísimas gracias y hasta otra.